Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Juliana Carrillo, Silva Perdomo, Ixe Rojas, María Virginia Trejo, Ernesto Ucher y Andrés Ward. En esta oportunidad les hablaremos sobre las estrategias de manejo sostenible de suelos y agua, tomando como caso de estudio la microcuenca El Rincón. Nuestro objetivo fue identificar las prácticas de conservación de manejo sostenible de suelos y aguas, adecuadas para minimizar el impacto de la erosión hídrica en la microcuenca El Rincón, en Mérida, Venezuela. Esto fue complementado con una salida de campo en la que se recorrió la parte media y baja de la microcuenca, por la facilidad de acceso, aplicando a su vez encuestas a los pobladores. En este sentido, se aplicaron 10 encuestas sencillas a los productores, con la finalidad de conocer cuáles son las condiciones de la agricultura en la microcuenca, el tiempo que las llevan cultivando y cuáles son sus rubros y características de manejo. Posteriormente, esta información fue procesada, sirviendo como base para caracterizar la cuenca e identificar las prácticas de manejo sostenible de suelos y aguas, además de proponer aquellas que se consideraron que permitiría reducir el impacto de erosión hídrica. Luego de la metodología, entramos a la caracterización físico-natural, de donde se obtuvo que la microcuenca El Rincón se encuentra ubicada al occidente de Venezuela, dentro de los Andes centrales en las estribaciones de la Sierra La Culata, forma parte del área metropolitana de la ciudad de Mérida. La litología está constituida en la parte alta por la formación Mucujún, una secuencia de areniscas lutitas y limolitas, en la que dominan las areniscas fracturadas, y en la parte media baja por la formación Palmarito, formada por pizarras y pizarras filíticas muy fracturadas y muy meteorizadas, además de depósitos sedimentarios recientes de la quebrada El Rincón. Las pendientes varían a lo largo de la microcuenca, desde cero en el abanico aluvial, que ha sido modificado donde se ubica gran parte de la población, hasta pendientes que superan el 100% en las vertientes, destacando que las pendientes de más de 50% de inclinación abarcan el 40% de la microcuenca. En cuanto a las unidades geomorfológicas, en grandes rasgos pueden apreciarse vertientes inclinadas, cimas relativamente planas, escarpes y taludes, valle estrecho y abanico aluvial, conos de deyección ubicados en las márgenes de la quebrada El Rincón. De igual forma, la cobertura de la tierra presente puede categorizarse en bosques primarios, bosques intervenidos, matorral herbazal, superficie construida y suelo descubierto, que incluye las zonas dedicadas a la agricultura. Asimismo, la hidrografía está constituida por la quebrada El Rincón y sus afluentes. Esta nace en el páramo de los Conejos y desemboca en la quebrada Gavidia, en un recorrido aproximadamente de 4.3 kilómetros con carácter torrencial. Con relación a las condiciones climáticas, el régimen de precipitación es bimodal, con una estación semiseca que se extiende desde diciembre hasta marzo y un periodo lluvioso que comienza en abril y termina en noviembre, con dos máximos de precipitación, uno en mayo y otro en octubre. Por lo tanto, la precipitación es abundante en toda la microcuenca, aumentando desde los 1.560 milímetros aproximadamente en la vertiente derecha hasta los 1.845 milímetros en la vertiente izquierda. Finalmente, los suelos presentes en el área de estudio pueden diferenciarse en suelos aluvio-coluviales, que son originados básicamente a partir de materiales transportados por la quebrada del Rincón. Presentan texturas arenosas y están ubicados en la parte baja de la microcuenca. Suelos residuales, que son todos aquellos que se desarrollan en roca in situ, por lo que sus características dependen de la litología a partir de la cual se forman. Siendo así, se tienen suelos de color amarillo rojizo con texturas francoarenosas, derivados de la formación Mucujún en la parte alta, y suelos de color rojizo con texturas arcillosas formados a partir de la formación Palmarito en la parte media y baja de la microcuenca. Las características socioeconómicas están condicionadas por constituir un área de expansión sin planificación dentro de la ciudad de Mérida, lo que implica que el uso principal es residencial, complementado con un uso educativo, religioso y comercial en pequeña escala. No obstante, aunque se considera un área urbana,
con un uso agrícola muy puntual, por las condiciones económicas de los últimos años, la agricultura ha tomado un impulso y puede encontrarse cada vez más áreas cultivadas para autoconsumo. En síntesis, es una zona con crecimiento desordenado y limitaciones por fuertes pendientes, fragilidad ecológica e inestabilidad morfodinámica. Como se mencionó anteriormente, la vocación agrícola es limitada. La superficie cultivada es de aproximadamente 5 hectáreas, lo que equivale al 1% de la microcuenca El Rincón, la cual se encuentra distribuida en pequeñas unidades de producción, ubicadas en las vertientes de la parte media y alta de la microcuenca. Los principales rubros cultivados son la caraota y el maíz. Además, comúnmente se cultiva yuca, cambur, árboles frutales como naranjos y mandarinos y caña de azúcar, mientras que los cultivos de rubros como papa, cebolla, cebollín, apio, café y tomate son muy puntuales. Por consiguiente, es una agricultura de autoconsumo y de secano, pues no utiliza ningún sistema de riego. Asimismo, la gran mayoría de los productores no realizan un manejo de la fertilidad y los que la practican usan muy poco abono. En algunas ocasiones utilizan el abono orgánico. El uso de plaguicidas y herbicidas es muy limitado, puesto que casi ningún productor maneja las plagas ni las plantas arbences. De esta manera, ya conociendo las características de la microcuenca, se identificaron los siguientes procesos de degradación. En cuanto a la degradación por contaminación, se asocia al uso urbano, originada por el vertido de aguas hervidas directamente sobre la quebrada El Rincón y sus afluentes, y la disposición inadecuada de los desechos sólidos. Degradación por sellado. En el caso de la microcuenca El Rincón, el sellado es fundamentalmente de origen antropogénico, producto del aumento sostenido de la población y la consecuente presión urbana que avanza cada vez más hacia las partes altas de la microcuenca, con la construcción de carreteras y viviendas. Además, se pudiese ocasionar sellado por el impacto de las gotas de lluvia en las parcelas durante la fase de barbecho y los cultivos que son a cielo abierto. Finalmente, tenemos la degradación por erosión hídrica, que es la que se presenta con mayor frecuencia en la microcuenca, pues existe material removible con texturas arcillosas y francoarcillosas, precipitaciones abundantes durante todo el año y condiciones coayudantes como fuertes pendientes y ausencia de cobertura o baja densidad de la misma, lo que crea las condiciones idóneas para que se produzca esta degradación. Esto ha ocasionado que gran parte de la microcuenca tenga pérdidas estimadas de suelo que superan a las 200 toneladas por hectáreas por año y que se evidencian los diferentes tipos de erosión, por salpicadura, laminar, en surcos, cárcavas y abundantes movimientos de masa como la rectación y los deslizamientos. Tomando en cuenta estas consideraciones, las estrategias de manejo sostenible de suelos y aguas estarán orientadas a la disminución de los efectos causados por la erosión hídrica. En este orden de ideas, la conservación de los suelos y agua incluye el conjunto de acciones, medidas y estrategias destinadas a evitar o mitigar la degradación de los recursos suelo y agua, así como su mejoramiento y recuperación, de manera que cumpla a cabalidad sus funciones ambientales. Desde esta perspectiva se proponen diversas estrategias en función de los aspectos que se quieran mejorar. Las prácticas verdes están dirigidas a mejorar la productividad y la resistencia del suelo a la erosión y mitigar la erosividad de las lluvias. Las prácticas azules están dirigidas a mitigar o reducir el efecto de la erosividad de la escorrentía en laderas. Las prácticas amarillas son prácticas complementarias, orientadas a mejorar alguna condición limitante del terreno, suplir alguna deficiencia o mejorar el comportamiento de las prácticas principales. Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, en la microcuenca del Rincón ya se practican algunas de estas estrategias de conservación de suelos y agua. Entre las estrategias de conservación tenemos la labranza vertical con tracción animal, la cual consiste en soltar el suelo empleando un arado de madera con punta de hierro, jalado a su vez por una junta de bueyes, por lo que no se invierten ni se mezclan las distintas capas de perfil, evitando así la compactación.
El abono verde se emplea con el fin de brindar materia orgánica al suelo. En el caso de la microcuenca se utilizan las caraotas para esta práctica. En la microcuenca se rotan los cultivos que no son perennes o permanentes, como el café, el cambur, los árboles frutales. Lo hacen principalmente intercalando cada siembra con un cultivo de caraotas y también utilizando pequeñas fases de barbechos. Se practica la siembra de cultivos asociados, sembrando los dos cultivos de manera simultánea. Básicamente los principales rubros cultivados en asociación son el maíz y la caraota, y cambur con café. Los policultivos son bastante utilizados en la microcuenca. Suelen fundamentarse principalmente en rubros perennes, como árboles frutales, cambur, caña y café, y también incluyen la yuca como cultivo de ciclo largo. Como se practica la ganadería extensiva, se utiliza para que los animales se queden en el espacio que se les fue destinado. Luego de analizar las condiciones físico-naturales de la microcuenca del Rincón, y considerando las prácticas agrícolas que en ellas se implementan, se proponen las siguientes estrategias para el manejo sostenible del suelo y del agua, con el fin de mitigar los efectos causados por la erosión hídrica. En cuanto a las prácticas verdes, tenemos el uso de cobertura vegetal, considerando que esta medida puede ser de material vivo o muerto, de naturaleza orgánica o sintética, que protege la superficie del suelo. Sus objetivos son restaurar la fertilidad y controlar la erosión. En cuanto a las ventajas de la utilización de la cobertura vegetal, tenemos la protección del suelo contra el impacto de la lluvia y la consecuente reducción de la erosión. Además, mejora la retención de humedad en el suelo y aumenta los altos requerimientos de mano de obra para el establecimiento y el mantenimiento del cultivo, y que en algunas situaciones el cultivo de cobertura podría contribuir a problemas de plagas o enfermedades en el cultivo principal. Sus desventajas principales radican en los altos requerimientos de mano de obra para el establecimiento y el mantenimiento del cultivo, y que en algunas situaciones el cultivo de cobertura podría contribuir a problemas de plagas o enfermedades en el cultivo principal. Su impacto ambiental más importante es la protección del suelo y el control de la erosión hídrica. Necesita un mantenimiento adecuado en cuanto a replantear espacios y las podas requeridas. Los actores involucrados incluyen personal técnico especializado, instituciones de investigación y a los agricultores de la comunidad. Los materiales requeridos son las especies a utilizar y los implementos para la siembra. En este sentido, en la microcuenca del Rincón se utiliza la caraota como cultivo de cobertura. Sin embargo, la densidad no es la adecuada y ha traído algunas plagas, por lo que se recomienda el maní forrajero. Continuando con las prácticas verdes, tenemos la agroforestería, que es la combinación de especies forestales, arbustivas, herbáceas o animales en un mismo terreno. Su objetivo principal es maximizar los efectos benéficos de interacción suelo-animal y planta. Entre sus ventajas tenemos el aporte de nitrógeno al suelo a través de la fijación biológica por las leguminosas arbóreas y arbustivas, el control de erosión y regulación del régimen hídrico y la recuperación del suelo. Mientras las desventajas radican en que los árboles de crecimiento alto compiten con los cultivos por nutrientes, agua y luz. Además, algunas especies pueden ser huéspedes de plagas y enfermedades. Entre los impactos ambientales de la agroforestería se tiene que las raíces de los árboles y las hojas protegen el suelo contra la erosión y mejoran la infiltración. Además, aportan nutrientes y restauran el paisaje. Sus necesidades de mantenimiento están dadas por el riego, la fertilización y el deshierve. Los insumos requeridos para la aplicación de esta medida son las especies a plantar y los implementos para la siembra. Los actores involucrados incluyen personal técnico especializado, instituciones de investigación, instituciones que puedan aportar las plántulas y los agricultores de la comunidad. Para la microcuenca del Rincón se propone un sistema agroforestal con café,
que incluya diferentes estratos y una reforestación en la parte alta de la cuenca, y un sistema pastoril para la ganadería extensiva. En cuanto a las prácticas azules, tenemos cultivos en contorno, que es la disposición del cultivo siguiendo la orientación de las curvas de nivel. Sus objetivos son reducir la velocidad de escurrimiento superficial, aumentar la infiltración y reducir la erosión. Esto permite aumentar la capacidad de retención de la humedad del suelo, disminuir la velocidad de escorrentía y por tanto la erosión hídrica, y facilitar la realización de las labores de cultivos. Mientras su principal desventaja radica en que gran parte de la eficacia de implementar esta medida dependerá de su asociación con otras estrategias de conservación. Por tanto, su impacto ambiental más considerable es la reducción de la velocidad del escurrimiento y el arrastre de material. Los actores involucrados son el personal técnico especializado que explicará su implementación y los productores agrícolas. Los cultivos en contorno requieren su ejecución en cada ciclo de cultivo. Para ello se necesita un tipo de nivel A y arado o herramientas manuales. En la microcuenca del Rincón se utilizarán para los rubros agrícolas y las barreras vivas, como guía para la construcción de las acequias de ladera. Continuando con las prácticas azules, tenemos las barreras vivas, que consisten en sembrar hileras de plantas perennes, de crecimiento denso o de buen macollamiento, a manera de fajas angostas en sentido perpendicular a la pendiente. Su objetivo fundamental es controlar la erosión. Su ventaja principal es la retención de sedimentos, por lo que crea un sistema de terrazas progresivas y permite la recuperación de tierras degradadas, como cárcavas y terrenos inhabilitados por la erosión laminar. Por el contrario, una de las desventajas podría ser la implementación de una especie inadecuada, que no cumpla con todas las características de una buena barrera viva. En este sentido, una buena barrera viva permitirá reducir la velocidad de la escorrentía y retener los sedimentos arrastrados por la misma. Por lo tanto, la necesidad de mantenimiento está vinculada a garantizar la densidad de la barrera. De esta manera, los actores involucrados son el personal técnico especializado que determinará las condiciones físico-naturales del área, la especie más adecuada para servir como barrera y los productores agrícolas. Siendo así, los insumos requeridos son las plántulas de la especie a utilizar y los implementos para la siembra. Para el caso particular de la microcuenca del Rincón, se plantea el uso de vetiver como barrera viva para la estabilización de taludes, la protección de acequias y como complemento de cobertura viva. Finalmente, en cuanto a las prácticas azules, tenemos las acequias de ladera, que son canales construidos con un desnivel hasta de 1% en dirección transversal a la pendiente. Siendo así, sus objetivos son drenar el exceso de agua del área del cultivo y reducir la erosión al modificar la pendiente. Por tanto, entre sus ventajas se encuentra minimizar los daños a los cultivos por exceso de humedad y controlar la escorrentía superficial, mientras las desventajas están dadas por la precisión con la cual debe ser diseñada la medida y las estrategias complementarias que deben incluir, pues una inadecuada implementación podría desencadenar procesos erosivos y movimientos de masa. En consecuencia, su impacto se evidencia en el control de la erosión superficial, al captar el agua en la acequia y dividir la ladera en pendientes cortas. En este sentido, para cumplir su cometido, las acequias requieren de limpieza un par de veces al año, y para su implementación es necesario contar con la asesoría de personal especializado en su diseño y la colaboración de los agricultores en su construcción y mantenimiento, considerando que se requiere un nivel tipo A y herramientas adicionales. Tomando esto en consideración,
Las acequias de ladera de la microcuenca del Rincón deben ser profundas, puesto que son suelos con texturas arcillosas y además deben permitir el movimiento del agua, pero sin que ésta alcance velocidades erosivas, y conducirlas hasta un canal colector vegetado que incluya traviesas para minimizar la capacidad de arrastre del agua. Asimismo, para un mejor funcionamiento de la medida, es importante que en la parte superior de la acequia se siembren barreras vivas, que retengan los sedimentos y dejen pasar el agua, y que éstas se tracen siguiendo las curvas de nivel, lo que permitiría reducir la velocidad de escurrimiento superficial. Por último, como estrategia complementaria, se propone la extensión y divulgación, que incluye la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos a la población rural, con la finalidad de mejorar sus prácticas agrícolas. Para ello se propone la elaboración de un plan de extensión que contenga como objetivos disminuir la degradación del suelo generada por la erosión hídrica, lograr un hábitat autogestionario y participativo que permita mejorar la condición de vida, propiciar la agricultura sostenible pero hacerla rentable y proteger los recursos naturales. Siendo así, la ventaja de este tipo de práctica es que promueve el desarrollo económico y social de los agricultores y sus familias y favorece la adopción de métodos y técnicas de producción basados en el uso racional y sostenible de los recursos. Mientras las desventajas están dadas por la falta de asociación de los productores y la falta de apoyo público y de políticas de desarrollo rural. Asimismo, para obtener los resultados deseados, se requiere de seguimientos y continuidad en el tiempo. De esta manera, los actores involucrados serían los formuladores y actores de control, los grupos promotores y divulgadores, así como también la sociedad civil. Por lo tanto, la realización de un programa de extensión incluirá la atención al productor, mediante charlas, talleres, demostraciones in situ con modelos a escala, asistencia individual, entre otros métodos. Esperamos sea de utilidad la investigación realizada sobre la conservación de suelos y agua en la microcuenca El Rincón, localizada en el estado Mérida, Venezuela. Gracias por su atención y cualquier sugerencia o comentario nos los pueden dejar aquí en el foro.